Los embalses de la cuenca hidrográfica del Duero siguen 10 puntos por debajo de la media de la década y la falta de agua empieza a notarse en el caudal del río Duero, por ejemplo, a su paso por Tordesillas, en Valladolid. Allí el ayuntamiento ha activado un plan de prevención. Estamos a principios de julio, vienen meses que ya anuncian que van a prolongar la sequía que está habiendo actualmente y a finales de verano podemos tener problemas. Hola, ¿cómo están? Los sindicatos agitan las protestas para exigir subidas salariales. Comisiones Obreras y UGT han protagonizado concentraciones como estas ante la sede de la patronal en todas las provincias. Si no suben los sueldos, advierten, habrá conflicto social a la vuelta del verano. Las empresas están en beneficio, por lo tanto hay que subir los salarios. Si no quieren llegar a acuerdos, va a haber conflictividad. Será el lunes y estará él. García Gallardo se sentará en el Consejo del Diálogo Social que el presidente de la Junta ha convocado ese día para abordar el recorte de ayudas por él anunciado. Los sindicatos critican que no se les haya consultado su presencia. Y estos chicos y chicas de toda España dedican parte del verano a cultivar su pasión por la ciencia en el campus de Soria. En este encuentro con ellos, la ministra de Educación ha abogado por limar desde edades tempranas la brecha de género en la ciencia. Y algunos hoy han vuelto a pasar el trago por segunda vez o se la juegan en su única oportunidad. Casi 1.800 alumnos de las 4 universidades se presentan a la convocatoria extraordinaria de la EBAU. De estar tranquila, has salido al final, te has quitado todos los nervios, has dado todo lo que has podido de ti mismo. Por orgullo personal sí que me gustaría sacar nota. Tengo la intención de hacer ADE. Quiero hacer el grado superior de anatomía patológica o si no, bueno, ya después enfermería. No la visitaba desde 2019, el verano pasado se tuvo que suspender el acto por un brote de COVID en la academia, pero hoy el rey Felipe VI ha presidido de nuevo la entrega de despachos en la Virgen del Camino. León, Natalia García de la Riva. Así es, y es que ese brote de COVID que había afectado a 30 alumnos de la Academia Básica del Aire hizo suspender este acto el año pasado. Hoy sí que se ha celebrado esta entrega de los reales despachos a 355 suboficiales que han tomado posesión de su cargo como sargentos. 49 de ellos eran mujeres. Como decíais, el rey hacía ya 3 años que no podía estar aquí en León y hoy sí ha podido volver a decir eso de que tienen que romper filas. Por última vez en esta Academia Básica del Aire, rompan filas. Controlado a medianoche el incendio que horas antes se había declarado en Honrubia de la Cuesta, en Segovia. El viento llevó a declararlo de nivel 1. La noche ha sido tranquila tras el intenso trabajo de los efectivos y así ha amanecido la zona. Las últimas horas han sido de lluvia, tormentas, incluso granizo y también temperaturas más frescas. Y hay avisos además para esta tarde. Eduardo, ¿por qué motivo? Efectivamente, Alejandra, a estas horas la línea de inestabilidad se va desplazando hacia el este. Es allí donde tenemos ahora avisos, sobre todo en Palencia, Burgos, Soria y Segovia. Mucha precaución, sobre todo esta tarde. El pronóstico, por lo tanto, nos marca esas tormentas localmente fuertes en Soria, en el sur de Burgos, en Palencia y en puntos de Segovia. Conforme avance el día, esas tormentas van a ir desapareciendo y todo ello con un ambiente desapacible, con esas fuertes rachas de viento y con una máxima que se queda en esos 23 grados de Burgos. Los sindicatos retoman las protestas y anuncian un otoño caliente si no se produce una subida de salarios que permita hacer frente al encarecimiento de los precios. El primer acto de esas movilizaciones ha sido hoy en todas las provincias.
Primera protesta, probablemente de muchas, porque los sindicatos UGT y comisiones obreras ya anuncian que si los empresarios no se sientan a negociar con ellos, habrá más movilizaciones en otoño. Con los precios disparados, los salarios de los trabajadores, recuerdan, no pueden hacer frente a esta situación. Por eso lo que piden es que suban los sueldos y que suban cuanto antes. Solo en Castilla y León hay un centenar de convenios pendientes de renovar. Sus trabajadores, por tanto, están perdiendo poder adquisitivo. Los sindicatos avisan. Es una primera movilización en la calle. Primera, porque probablemente en otoño vendrán más. Si no quieren llegar a acuerdos, va a haber conflictividad. Es el mensaje que UGT y comisiones obreras han mandado hoy directamente a los empresarios. Que vuelvan a la mesa de negociación y que los salarios de los trabajadores hay que subirlo. Unos salarios que permitan mantener el nivel de vida y que permita mantener el consumo. Con los precios disparados, los sueldos actuales no son suficientes. Lo han recordado los sindicatos esta mañana en todas las capitales de Castilla y León. Inquieta la situación actual, pero sobre todo... Lo que nos preocupa no es el 2022, sino el problema de la recesión que puede entrar este país. De una posible recesión, de eso ya hablan. Por eso al gobierno le piden también que estudie una subida del salario mínimo y además... Controlar los beneficios de las empresas y hay que seguir haciendo políticas sociales. Solo en Castilla y León, ahora mismo un centenar de convenios está pendiente de renovar. Y eso supone que nos vamos a seguir movilizando. Son, recuerdan los sindicatos, unos 200.000 trabajadores que tienen los sueldos congelados. La COE asegura que los empresarios no se niegan a subir los sueldos, pero que creen que no pueden aumentar al mismo ritmo que los precios, porque eso provocaría una inflación estructural. En ningún caso hemos dicho que no haya subidas salariales. Lo que hemos dicho, hay que tener mucho cuidado con indexar a la inflación, esa subida, porque volveríamos a una, va a decirlo, inflación de segunda ronda, que se le llama, es decir, deberíamos estructurar esa inflación. Con el debate salarial y los precios al alza, el Gobierno quiere abordar un pacto de rentas con los agentes sociales. Se lo va a proponer esta tarde en una reunión en la que 8 ministros se sientan con patronal y sindicatos, aunque ese punto en concreto no figura en la convocatoria. Madrid, Daniel de la Fuente. Sí, Gobierno, patronal y sindicatos retoman ese diálogo, esa negociación del pacto de rentas que quedó ya embarcado, que quedó ya, digamos, apartado hace unos meses. Y digamos que empieza con el pie izquierdo porque los sindicatos se han quejado de que no se ha preparado este encuentro como es necesario y que incluso se habrían enterado de que ese punto se podría incluir en la reunión de hoy a través de los medios de comunicación, pero dicen que van con una actitud proactiva a escuchar las propuestas del Gobierno. Y por último, la patronal, que de momento descarta esa subida de salarios por la incertidumbre económica. A pesar de las diferencias de estos días, aquí sí, en este punto, coinciden ambas partes del Gobierno para redistribuir la presión económica y hacer frente a esta difícil situación. Esperamos en la reunión que se puedan ir aproximando posturas sobre ese llamado pacto de renta, que evidentemente tendrá que contemplar, aunque es una negociación bilateral, todo lo que significan los acuerdos para las subidas salariales. Un pacto de rentas no es solo un acuerdo salarial, y un pacto de rentas desde luego no va a conllevar un acuerdo de caída, de devaluación de los salarios. Esto lo puede tener claro COE y lo debe tener claro también el Gobierno. Y desde luego es imposible un acuerdo, un pacto de rentas sin medidas fiscales ofensivas. La economía vive ciclos y después de atravesar un momento dulce ya hay señales de alarma. El ritmo de crecimiento se ha desacelerado y la guerra de Ucrania ha frenado en seco la recuperación. Todo ello con una escalada de precios y temor en los mercados que hacen que nos dirijamos hacia unos meses complicados. Las señales están ahí. Lo veo tan negro que no hay situación económica. Y esa incertidumbre nos empuja a ahorrar. Es la opción en que estás intentando restar gastos. Mira un poquito más los supermercados que tengan ofertas. Aunque a veces no es sencillo. Con una guerra como tenemos, que ha influido mucho en todo lo que es las materias primas, cada vez son más caras, tenemos que repercutir todo el precio. Y eso que el precio de algunas ha bajado parece una buena noticia, pero podría no serlo. Bajan porque se ha solucionado el cuello de botella que provocó la pandemia, pero también porque hay menos demanda. Yo no le llamaría recesión, porque la recesión son 2 trimestres de crecimiento negativo y eso no está en lo que es nuestro escenario central, pero sí con una desaceleración
importante y visible del crecimiento económico, es un contexto muy complejo. Y los inversores barruntan tormenta. La última sesión cerró con caídas de más del 2%. El IBEX 35 perdió los 8.000 puntos y bajó a mínimos de marzo. A esto se suma una inflación desbocada. En mayo la OCDE se anotó una subida de casi el 10% y esto obliga a tomar medidas. El Banco Central Europeo prevé una subida de tipos de interés en julio. No hay alternativa, es decir, esa es, vuelvo a repetir, es una especie de medicina amarga que hay que tomar. Y en septiembre podría ser superior a ese cuarto de punto si la situación no mejora. Y con este horizonte el euro se desploma y se acerca a la temida paridad frente al dólar. En lo que llevamos de año se ha depreciado un 10%. Y para atender situaciones de vulnerabilidad, la Junta de Castilla y León ha convocado hoy subvenciones por valor de 20,3 millones de euros. Podrán ser beneficiarias Cruz Roja y las entidades del tercer sector que desarrollen programas para las personas en situación de pobreza y exclusión. Hay otras líneas para igualdad, infancia, conciliación, mayores, drogodependientes y otros trastornos. Y así, con estas calvas que ven baja el Duero a su paso por Tordesillas, en Valladolid, se empieza a notar ya en el caudal del río la falta de agua que afecta a toda la cuenca. En ese municipio están tomando medidas en previsión de que la situación empeore estos meses de verano. Así está el río Duero a su paso por Tordesillas, con el caudal que ven. La falta de lluvias y la amenaza de sequía comienzan a preocupar. Por eso, desde el ayuntamiento de este municipio vallisoletano se pide a los vecinos que hagan un uso responsable del agua para poder hacer frente a esta situación. Cambiar los baños por duchas o reutilizar el agua son algunas de estas recomendaciones. La sequía es la amenaza periódica en algunos pueblos de Castilla y León. Tordesillas ya está empezando a temer las consecuencias de esta situación. El caudal del Duero está disminuyendo. Estamos a principios de julio, vienen meses que ya anuncian que van a prolongar la sequía que está habiendo actualmente y a finales de verano podemos tener problemas. El agua ha de ser suficiente para los regantes de esta zona, las piscinas de las urbanizaciones y también para el uso cotidiano. Del Duero se abastecen 17 pueblos de este área. Tordesillas coge agua desde el río Duero y el río Duero viene con escasez de agua y tenemos que aprovecharlo. El ayuntamiento, a través de sus redes sociales, ha lanzado un mensaje para pedir a sus vecinos que hagan un uso responsable del agua. En mi casa lo que intentamos básicamente es poner menos el lavavajillas. Procuro que esté la lavadora llena para poderla poner, porque si no se gasta mucho agua. Pues me ducho lo más rápido posible, ¿sabes? Sin dejar mucho la ducha encendida. Los habitantes de la zona cumplen con las recomendaciones para conseguir atravesar este seco verano. Lo habitual a estas alturas del año es que los embalses de la comunidad se encontraran al 74%, pero apenas sobrepasan el 64%. Son cifras que empiezan a inquietar. La Confederación considera que de momento no hay peligro para el abastecimiento y que también se puede salvar la campaña de riego. Paco Gómez. Una situación complicada pero no crítica. Esa es la visión en estos momentos de la Confederación Hidrográfica del Duero de lo que estamos viviendo. Lo ha pronunciado en el marco de unas jornadas sobre geografía ibérica. Nada expresa mejor esa relación entre los dos países que grandes corrientes fluviales como la del Duero. Aquí la Confederación señala que en estos momentos el volumen de agua embalsada es 10 puntos por debajo de la media de los últimos años, pero se considera normal este intervalo entre años más húmedos y otros más secos y que en todo caso no pone en peligro la campaña de riego, que incluso será mejor de lo que se esperaba a comienzos de año. Es bastante habitual que tengamos años muy húmedos y años muy secos. Por eso somos un país de embalses y por eso tenemos un sistema de regulación. Seguro que habrá regantes que piensen que se les ha dado poca agua, pero creo que la campaña de riego en términos generales se está resolviendo dentro de los límites razonables. Al principio del año se preveía menos cantidad de agua de la que realmente al final no se va a poder aportar. Hasta aquí la situación de los embalses que dependen de la Confederación Hidrográfica del Duero. Pero ¿en qué situación se encuentran las demás cuencas con ríos o afluentes en nuestra comunidad? Eduardo, ¿se extiende la preocupación?
Situación delicada, Alejandra, no solo en la cuenca del Duero, sino también en las otras cuencas que afectan a nuestro territorio. De hecho, si echamos un vistazo a cuánta agua embalsada tenemos actualmente en las cuencas hidrográficas que afectan a nuestro territorio, observaremos en el siguiente gráfico cómo el Duero, la cuenca mayoritaria de nuestra comunidad, se encuentra actualmente ese 64%, son prácticamente 11 puntos por debajo respecto al año pasado. Mala situación en el Ebro, prácticamente 13 puntos por debajo, una situación muy similar en el Miño y en el Sil, y sobre todo dato muy preocupante en el Tajo, con solo un 45% de agua embalsada. ¿Y cuál es la previsión para este verano? Pues según la Agencia Estatal de Meteorología, las proyecciones no son nada buenas. Observamos el siguiente mapa con las previsiones de lluvia para este verano, tonos marrones en nuestro territorio que nos indican que las lluvias este trimestre estarán por debajo de lo que sería habitual para la época. Bueno, pues en las últimas horas ha llovido y además con esta dureza. Aguaceros acompañados de viento y hasta de granizo. Son imágenes de un campo de cereal de Zamora, lo que les faltaba, dicen los agricultores. Y estas precipitaciones bruscas y repentinas se van a repetir también en las próximas horas. Eduardo, hay avisos. Así es, Alejandra, tormentas de hecho que ya nos están afectando desde la tarde de ayer, sobre todo ayer afectando puntos de León, Zamora, también en Salamanca. De hecho, vemos cómo las lluvias es allí donde están siendo más destacadas de momento. Son datos provisionales, eso sí, pero ya superamos los 30 litros en la comarca de Sanabria, cantidades muy destacadas en otros puntos de Zamora por encima de esos 15 o 20 litros por metro cuadrado. Y si vemos en la siguiente imagen dónde están esas tormentas actualmente, observamos el radar. En las últimas horas esa inestabilidad se ha ido desplazando hacia el este de la comunidad. A estas horas las más destacadas ubicadas en el sur de Palencia, en puntos del sur de Burgos, también en Soria y en Segovia, con esos tonos anaranjados. Precaución, nos indican esa posibilidad de granizo y de fuertes rachas de viento. Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene para las próximas horas esos avisos amarillos por esas tormentas que pueden ser todavía localmente fuertes en el sistema central, sobre todo en el sur de Segovia, en parte de la provincia de Palencia, en Burgos y también en Soria. Precaución, por lo tanto, todavía con esos chubascos. Y tras una intensa intervención del operativo durante la tarde, con una decena de medios aéreos desplegados, el incendio de Honrubia de la Cuesta, en Segovia, quedó controlado a última hora de ayer. Así ha amanecido la zona tras una noche tranquila. Las llamas habrían afectado a 30 hectáreas de masa arbolada. Los fuertes vientos propagaron rápidamente el fuego, que llegó a declararse de nivel 1. Los vecinos vivieron con inquietud esos momentos. En su memoria, el fatal incendio, casi en la misma zona, en el verano de 2008. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, asistirá el lunes a la reunión del Consejo del Diálogo Social. Lo hará en calidad de invitado. El propio Fernández Mañueco puso ayer nueva fecha a esta reunión después de aplazarla por su positivo en coronavirus. Los sindicatos y la patronal le habían pedido que la convocara tras anunciar el vicepresidente de la Junta un recorte en las ayudas destinadas al diálogo social. La presencia de García Gallardo en esa mesa no ha caído bien a los sindicatos. Reprochan a la Junta que no se les haya consultado, como sí se ha hecho, dicen, en otras ocasiones, cuando han asistido miembros no natos. Presumen que la del lunes será una reunión muy difícil. ¿Por qué el vicepresidente y no otros consejeros que también participan en el diálogo social, como la Consejería de Familia, la Consejería de Hacienda, etcétera, etcétera? Creemos que es un mal precedente. O hay acuerdo del diálogo social, se cumplen los acuerdos y se continúa en esa senda, o esa parte histórica se quiebra en Castilla y León. Y repasando el archivo, en la anterior legislatura vemos que el entonces vicepresidente de la Junta, que no es miembro nato del Consejo del Diálogo Social, como decimos, otras reuniones. Lo hizo también invitado en concreto a esta, del 3 de febrero de 2020. Entonces también había discrepancias de la vicepresidencia con los agentes sociales. Ya ha habido más reacciones a este asunto. Sobre la presencia de García Gallardo ha hablado hoy el líder de la oposición. Luis Tudanca dice que es inconcebible esta invitación. ¿A quién se le ocurre? El presidente del diálogo social, del Consejo del Diálogo Social, es el presidente de la comunidad autónoma. Punto. Meter al zorro a cuidar de las gallinas, meter al vicepresidente de extrema derecha, que lo que quiere es cargarse el diálogo social y hacer desaparecer a los sindicatos, bueno, me parece que demuestra que el señor Fernández Mañueco no tiene ninguna intención de hacer rectificar las políticas.
Luis Tudanca se ha reunido hoy con el Comité de Empresa de los Trabajadores del Servicio de Emergencias 112. Han convocado una huelga nacional los días 15 y 16 de julio. Además de no haberse cumplido el acuerdo que lograron hace un año, aquí en Castilla y León denuncian que la nueva empresa adjudicataria quiere reformular el modelo de trabajo, que entre otras cosas conlleva la desaparición de las guardias. Queremos que se negocie ese acuerdo, que se perfeccione ese acuerdo y que se mejore en la medida de lo posible. Ese acuerdo incluye una rotación antiestrés y luego queremos una mejora salarial. Esas son las tres condiciones, pero lo que se nos ha planteado estos días, además sorpresivamente, y según parece hay que hacerlo con mucha urgencia en el mes de agosto, es cargarse todo eso para que venga un desastre peor que el actual. Pues, oiga, primero me quedo como estoy y si puedo mejoro sobre lo que tengo. No estaba en el orden del día, pero se ha llevado el foco informativo. Castilla y León reclama al Gobierno una reunión urgente para tratar el nuevo mapa concesionario de los autobuses. Ha sido en Madrid, en la Conferencia Sectorial de Transporte. Que ningún usuario se quede sin su autobús es la principal reclamación de Castilla y León al Ministerio ante el planteamiento de un nuevo mapa concesional de transporte por carreteras que en un primer borrador elimina del proyecto estatal 346 paradas en nuestra comunidad. Es un asunto que no estaba en el orden del día de una conferencia sectorial en la que además Castilla y León ha reclamado más información sobre esa bonificación del 30% del abono transporte planteada dentro de las ayudas para salir de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y en la que además la consejera ha criticado el nuevo modelo de reparto de las ayudas a la digitalización contempladas dentro de los fondos Next Generation y que ahora están basadas en la población y no en el número de pymes. Con este nuevo cálculo, Castilla y León pasa de recibir 8 millones a 5. Se disminuye un 32% respecto a los fondos previstos inicialmente en ese reparto. Un mapa que por los primeros informes que tenemos encima de la mesa supone un desmantelamiento del trabajo que ya se venía haciendo en el transporte público de viajeros en Castilla y León. No hay ningún mapa concesional aprobado, ese mapa se está revisando y necesariamente se va a revisar contando con la opinión y sobre todo intentando suscitar el máximo consenso. Lo vimos en los datos de empleo de principios de semana y se aprecia también en los de producción industrial que hemos conocido hoy. La industria pasa por un buen momento. Aumentó su producción en mayo en un 6,5% con respecto al mismo mes del año anterior. En Castilla y León el aumento es más moderado, con un 1,6%. Por ramas de actividad, el calzado y la ropa es donde se produjeron los mayores incrementos. En Valladolid, la escena es de repasos y nervios en torno a las escaleras del aulario. En Palencia nos enseñan los comentarios de texto entre los que han tenido que elegir en lengua y literatura y siguen repasando lo subrayado. En Soria nos hemos colado para comprobar que están todos concentrados en los primeros compases del examen. Desde hoy hasta el viernes, EBAU extraordinaria. Arranca en Castilla y León la convocatoria extraordinaria de la EBAU. Hasta el viernes los nervios de los alumnos están a flor de piel. Soraya García. En la comunidad son casi 1.800 estudiantes los que se examinan de la EBAU en la convocatoria extraordinaria. Muchos lo hacen para subir nota y otros después de haber aprobado asignaturas suspensas, tal y como ocurre aquí, en el campus de Ávila. Los nervios entre los alumnos eran palpables en los pasillos antes del examen de historia, aunque ya antes habían realizado la prueba de lengua castellana y literatura. Poesía del 39 al 75, teatro del 39 al 75 y novela a principios de siglo. Nos ha caído el tema que queríamos de literatura y todo, así que bien. Y historia, pues a ver qué nos ponen. Como he hecho el primero y me ha salido bien, un poquito menos nerviosa, pero hay nervios. Algunos alumnos se presentan a esta convocatoria extraordinaria de la EBAU para subir nota. En el caso del campus de Ávila, la mayoría lo hace después de aprobar asignaturas suspensas. Me quedaron unas cuantas y las recuperé y al final pues me he presentado a la extraordinaria y después me gustaría hacer periodismo. Me había quedado una, entonces claro, solo quedaba esta opción del NIR. Y en un principio yo quería entrar en una ingeniería de energías, pero siendo realista no me iba a dar la nota
entonces pues nos metemos en arquitectura. Pero antes, claro está, hay que superar la EBAU. Hoy es el día que tienen todos los alumnos los exámenes y mañana la primera hora y luego ya son las pruebas específicas. Los alumnos podrán saber sus calificaciones el 14 de julio. La ministra de Educación, Pilar Alegría, asegura que desde el Gobierno de España consideran la implantación del bachillerato general como una necesidad y que se ha solicitado desde muchas comunidades autónomas para todos aquellos alumnos que no tengan aún clara su orientación profesional. Se incorporará a partir del próximo curso en muchas autonomías, pero no en Castilla y León. La ministra recuerda que es una competencia autonómica. Me consta que hay muchas comunidades autónomas que los van a poner en marcha por el propio interés que ha suscitado fundamentalmente los jóvenes de sus comunidades, de sus provincias y en el caso de Castilla y León es una responsabilidad, una competencia que tiene que desarrollar la Consejería de Educación. La ministra de Educación ha inaugurado en Soria este Congreso Internacional de Género y Educación. Es la segunda edición. También se ha reunido con los chicos y chicas de toda España que participan en el campus de profundización científica. Les une su pasión por la ciencia. Desde hoy, los mejores alumnos de cuarto de la ESO de todo el país participan en el campus de profundización científica que se celebra en Soria. Son los 40 mejores expedientes del curso. Media del curso. 10. Media del curso. 10. 10. 10. 10. 10. A pesar de su juventud, tienen clara su vocación, algunos incluso desde pequeños. La ciencia siempre me ha interesado porque desde pequeño siempre quise ser médico y también es algo que me parece interesante porque es de lo que está hecho el mundo y es algo necesario para la vida. Poder, trabajar en un laboratorio, ver cosas que a simple vista no se ven, pero que realmente están ahí. Una experiencia que les permite encontrar la especialidad que más les gusta y convivir con jóvenes con sus mismos intereses. Vamos a tener una noche de astronomía, vamos a tener un poco de física, tecnología, lo cual está muy bien porque, por ejemplo, yo que estoy un poco indecisa en qué coger dentro de la ciencia, pues te ayuda un poco a probar qué quieres coger. Tienen intereses comunes, conversaciones comunes y entonces luego se mantiene la amistad durante los años y el paso del tiempo. Tras este habrá otro turno con otros 40 estudiantes con los mismos expedientes, convirtiendo a Soria en la ciudad de la ciencia a través de este campus que ya se ha consolidado como uno de los más importantes del verano. La Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino en León es una escuela única en España donde se forman todos los suboficiales del Ejército del Aire y del Espacio. Por la academia, que tiene más de 100 años de historia, han pasado ya más de 20.000 alumnos. Alejandro Sánchez Jiménez, David Gonzalo. Como veían hoy en León, en la Virgen del Camino, se han entregado los reales despachos a 355 nuevos sargentos. El acto ha estado presidido por el rey Felipe VI, que regresa a la Academia después de 3 años. Natalia García de la Riva. Sí, estaba previsto que lo hiciese el año pasado, pero un brote de COVID impidió que acudiese a esta Academia Básica del Aire. Hoy sí, bajo la atenta mirada de Felipe VI, se han entregado los reales despachos a estos 355 suboficiales. 49 de ellos son mujeres, forman parte de la 30ª promoción de esta Academia Básica del Aire, en la que se han impartido nuevas especialidades más adaptadas al mundo actual. Además, en este acto también se ha producido el traspaso de mando entre coroneles de la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino. Con puntualidad castrense entraba el rey Felipe VI 3 años después a la Plaza de Armas, en la que se ha realizado la entrega de los reales despachos a los 355 nuevos sargentos que en esta 30ª promoción han podido cursar especialidades adaptadas a las nuevas amenazas como la ciberdefensa. En la que egresan sargentos de la especialidad de ciberdefensa, que ejerceréis las importantes y cada vez más necesarias actividades encaminadas a reforzar las capacidades ante las amenazas provenientes del ciberespacio. Desfile militar, homenaje a los caídos en un acto en el que en la Academia se ha estrenado la nueva nomenclatura del Ejército del Aire y el Espacio. A partir de mañana sois protagonistas y responsables de impulsar y apoyar la transformación digital, las tecnologías disruptivas, la implantación del espacio y las capacidades ciberespaciales de nuestro Ejército del Aire y del Espacio.
Hoy se ha producido también el relevo de mando del anterior coronel Juan Antonio Ballesta, tras 3 años, al nuevo director de la Academia y jefe del aeródromo, Ignacio de Don Pablo, que ya comienza a trabajar en la formación de la 31ª promoción de la Academia Básica del Aire. Por cierto, que la ciudad de León, junto a la de Valladolid, podrían albergar alguna de las reuniones comunitarias que convoque el Gobierno durante su presidencia temporal de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Las 2 capitales de provincia figuran en la lista de 25 ciudades españolas que propondrá el Ejecutivo en coordinación con las comunidades autónomas. Se pretende así acercar Europa a la ciudadanía y hacer también visible internacionalmente la diversidad y riqueza de nuestro país. Escoltada por la Policía Municipal, salía esta mañana de Valladolid hacia la base de la Guardia Civil en Valdemoro la comitiva fúnebre del teniente coronel Pedro Alfonso Casado. El jefe de la Unidad Especial de Intervención falleció ayer en el Hospital Clínico después de haber recibido un disparo el pasado viernes en Santovenia de Pisuerga. Por deseo de su familia, los órganos vitales del fallecido han sido donados. Hoy conocemos el complejo y novedoso entramado financiero que hay detrás de una de las principales bandas latinas delictivas que operan en España. Los Dominic Don't Play. Hay 28 detenidos, entre los cuales 9 son hackers. Los registros en varias provincias han llegado también a Soria. La organización criminal sustraía datos bancarios a las víctimas mediante el envío de correos electrónicos y SMS fraudulentos. La policía se ha incautado de numerosas armas y de hasta $500 000 euros. Lo que interesa es esto. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto. Porque somos muy de salpicar, de tirarnos en bomba y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. También va dedicado a todas y todos los enfermos con ELA. Chupinazo solidario después de 2 años sin San Fermín. El exfutbolista Juan Carlos Unzué ha hecho los honores. Se ha acordado de los sanitarios que trabajaron durante la pandemia y de los que, como él, padecen ELA. Hoy comienzan 8 días en medio de muy ansiadas fiestas. Pamplona, ya lo ven, está abarrotada. Nos trasladamos ahora de vuelta a Valladolid. En la Escuela Internacional de Cocina, a estas horas los fogones echan humo. Se está celebrando una jornada dedicada a los productos de Castilla y León. El anfitrión es un chef de altura. Ana Martínez, cuéntanos. Con chefs de alta cocina, con estrella Michelin, Luis Lera e Iván Cerdeña, elaboran en estos momentos a 4 manos un menú muy especial que van a venir a degustar cerca de una veintena de influencers llegados de toda España. Están utilizando productos de la tierra, de Castilla y León, los mismos productos que justamente las personas que van a degustar este menú han estado en las zonas de producción conociendo de dónde provienen. Pues casi que nos vamos a comer. Les dejamos ahora con los deportes. Nos vemos aquí mañana. Feliz tarde.